Mi nombre es María Alejandra Mendoza. Hoy vamos a conversar sobre los principios del derecho constitucional, definiendo el derecho constitucional como una rama del derecho público interno que estudia la estructura organizativa del Estado, el origen de la soberanía y los mecanismos de autolimitación del poder para el resguardo de los derechos y garantías ciudadanas. El derecho constitucional va a regular los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, de familias, culturales, educativas y de los pueblos indígenas, que desde la Constitución de 1999 ha tomado un auge de importancia a nivel constitucional. Esto quiere decir que el derecho constitucional se va a regir por una serie de principios que va a estar afianzando lo que va a ser la soberanía de un Estado, teniendo como uno de los primeros principios el principio de supremacía y aplicación directa. Este principio nos habla de que la Constitución es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico de un Estado, de un país, es donde se debe someter el mismo. Además, que debe considerarse la Constitución como una norma obligatoria, como una fuerza coactiva, creadora de derechos y reguladora de obligaciones exigibles para las personas que hacen vida en un Estado. En cuanto a la supremacía de la Constitución, como norma suprema también tenemos lo que son los tratados de derechos humanos. Todo tratado que versa sobre los derechos humanos tienen rango constitucional, van a la par, van en el mismo nivel de la Constitución, siempre y cuando sea ratificado por Venezuela en su Asamblea Nacional y que vaya por delante de lo que ya está establecido en nuestra Constitución. Su segundo principio es el principio de legalidad. El principio de legalidad está enmarcado en la sujeción del Estado al derecho, en la sumisión de la administración a la ley y al derecho y la plena juridicidad de la acción administrativa. Toda acción administrativa o pública debe estar sujeta a lo que va a ser las leyes del Estado venezolano en este particular. Su otro principio sería el principio de la formación del derecho pro grado. Esto se va a originar desde lo que es la teoría de Hans Kelsen sobre el ordenamiento jurídico y el sistema de normas de derecho. Esto quiere decir que hay una jerarquía de las normas que deben respetarse. Constitución como norma suprema, y de allí vienen de manera descendente como las leyes, decretos, ordenamientos, ordenanzas, entre otros. Y esto va a permitir una relación jerárquica existente entre el conjunto de normas que conforman un ordenamiento jurídico en un país. Otro de los principios que tenemos es el principio de la personalidad jurídica del Estado y las personas jurídicas estatales. Esto viene dado a que el Estado, por tanto, es una persona jurídica, pero está conformada por las personas jurídicas estatales. Cada Estado tiene dispuesto un poder municipal, un poder estatal y un poder nacional. No es una sola persona jurídica, sino varias personas jurídicas. El otro principio es el principio de los fines democráticos, sociales y de justicia de Estado. Este principio está basado en que todos los estados democráticos deben velar por una actuación por la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social y de género, y la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Este principio es de suma importancia porque en todos los estados, en todos los países debe prevalecer el resguardo de todas estas condiciones que nos van a permitir vivir en armonía en un estado. Y que debemos estar sujetos a para poder tener una visión completa de lo que es el comportamiento de las personas dentro del mismo. El otro principio es el principio de primacía y progresividad de los derechos constitucionales. Esta va a ser la regulación de los deberes para los particulares y la progresividad de los derechos constitucionales, de protección a los derechos humanos. Todas las personas tienen derechos y deberes a nivel particular como a nivel colectivo, y la Constitución debe velar por el resguardo de los mismos. Otro de los principios constitucionales tenemos el principio de la progresividad y no discriminación.
Esto está basado en el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde dice que el Estado debe garantizar a todas las personas el principio de progresividad y sin discriminación alguna, goza y el ejercicio irrenunciable e indivisible y tremendo de los derechos humanos. Como podemos ver, los principios constitucionales van enmarcados más que todo en la protección del resguardo de los derechos humanos y de toda esa igualdad que debe existir y que toda persona debe tener al regirse por nuestra Constitución. Otro de los principios importantísimos de la Constitución, del derecho constitucional, es el principio de la libertad. Este lo encontramos, está fundamentado en el artículo 20 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde establece que los ciudadanos tienen derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, sin las restricciones mismas relativas al derecho y a lo mejor de orden público. ¿Qué quiere decir? Toda persona tiene libertad mientras que no se salga de las líneas del derecho. Otro de los principios son los principios de la universalidad del control judicial sobre los actos estatales. Actualmente se está viviendo en el país una situación bastante polémica sobre los actos de la Asamblea Nacional. ¿Por qué traigo a colación esta reflexión? Porque cuando nos habla del principio del control judicial, quiere decir que todos los actos dictados en el ejercicio del poder público se encuentran sometidos al control judicial. Y esto debe ser acatado y respetado por todas las instancias. Quiere decir que estamos en todas las acciones del poder público deben estar sujetas a un control, en este caso por el poder judicial. También vamos a tener estos van a ser todos los principios que van a regir un Estado, y el Estado va a estar conformado por el espacio geográfico. Cuando hablamos del espacio geográfico, en la Constitución de 1961 se hablaba de territorio, y el territorio era considerado como el ámbito espacial dentro del Estado donde se ejerce su soberanía. Para muchos autores comentan de que el término territorio era muy estrecho, y la Constitución de 1999 ya no lo llama territorio sino espacio geográfico. Estos espacios geográficos va a contener un sentido más amplio de lo que es ya para darle soberanía plena a todos los espacios. Cuando hablamos de espacio, hablamos del espacio continental, insular, lacustre, fluvial, mar territorial, áreas marinas, históricas y vitales. No nada más va a ser los espacios de terreno o marítimo, sino también todos los minerales y todas aquellas condiciones que se encuentren dentro del suelo y del subsuelo del espacio geográfico venezolano van a ser parte de la soberanía del Estado venezolano. También se conversaba en esto de los espacios geográficos del iuti possidetis iuris, que viene a ser dado que Venezuela es soberana de todo el territorio que tenía en 1810. Esto quiere decir, en conclusión, los principios constitucionales van a regir a todas las personas y a todo lo que en materia de espacios geográficos se refiere de un Estado, de un país. Y es importante que siempre se tenga la delimitación y muy claro los principios para poder ejercer nuestros derechos. Gracias.